Mi hijastra defiende a su madre, que me engañó en un funeral, pero yo no voy a defender el pago de su boda ni a convencer a su prometido de regresar luego de huir. Mirando atrás, no creo que alguna vez entienda cómo alguien puede tirar una década de matrimonio en una sola noche, un solo momento de debilidad, como Lucy lo llamó después. Pero yo no lo veo como un momento, fue una elección, una traición bien pensada y consciente. Nunca dudé cuando me dijo que quería asistir al funeral de la ex-suegra. Tenía sentido. Siempre había mantenido una relación respetuosa con esa mujer. Nunca me dio motivo para dudar de ella, y no tenía razón para cuestionar sus intenciones. Así que le dije que fuera, incluso la animé. Esa noche, me quedé esperando por ella. Ella mencionó que el funeral podría alargarse y que quería quedarse más tiempo para dar apoyo. Eso también tenía sentido para mí. El dolor hace cosas extrañas a las personas, y asumí que solo estaba tratando de ser amable. Pero conforme pasaban las horas y la casa seguía vacía, sentía que algo no estaba bien y que no era un simple funeral, algo que en ese momento descarté como paranoia. Cuando finalmente llegó pasada la medianoche, confirmé casi de inmediato que algo no estaba bien. Lucy siempre tenía esa actitud tranquila y compuesta, incluso en situaciones estresantes. Pero esa noche, no podía mirarme a los ojos. Pasas mucho tiempo en una relación y comienzas a ver patrones que te dicen que las cosas no están bien. Era como si intentara con demasiada fuerza actuar de manera normal, y eso hacía que todo se sintiera mal. Luego me dijo que me había engañado. No sabía qué responder, porque aunque tenía esa sensación de que algo malo había sucedido, no esperaba que fuera algo como lo que acababa de soltar. Mi mente entró en modo autosupervivencia, en donde intentaba encontrar la manera que esto no fuera real, pero lo era. Al menos lo admitió que, en medio del funeral, había tenido algo con su ex. Recuerdo preguntarle cómo, por qué pudo haber llevado a esto. Me dio todas las excusas baratas habituales, estaba emocional, no pensaba con claridad, lo lamentó en el momento en que sucedió. Pero nada de eso tenía sentido para mí. La gente no se mete en la cama con alguien por accidente, o en donde sea que lo hayan hecho. Esto no fue un error, fue una decisión que tomó, paso a paso, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. No creo que esperara que estuviera tan enojado como lo estaba. Tal vez pensó que me derrumbaría, o tal vez asumió que, dado que había sido comprensivo con ella al ir al funeral, también lo sería con esto. Pero no lo fui, eran cosas muy diferentes. Ella lloró, dijo que aún me amaba, que no quería perder todo lo que habíamos tenido, que fue solo un momento de debilidad y que no sabía por qué lo hizo. Pero yo sabía una cosa con certeza, si realmente no hubiera querido perderme, no habría arriesgado todo en primer lugar. La discusión se alargó hasta bien entrada la noche, y cuando terminó, empacó una bolsa y se fue, diciendo que necesitaba espacio y que se quedaría con su hermana un tiempo. No la detuve, esto hacía las cosas más fáciles para mí. Creo que, en ese momento, estaba tan entumecido que ni siquiera me importaba a dónde iba. Que fueran más fáciles no significaba que fueran fáciles en absoluto. Apenas comía y apenas dormía. No solo era la traición de esa noche, sino la pregunta de si esto era algo que venía de antes o solo fue una vez. La parte más dolorosa era saber que también había construido una vida con su hija. Mi hijastra tenía 14 años cuando me casé con Lucy, y durante los últimos 10 años había sido su padre en todos los sentidos que importan. Pagué por su educación, la apoyé en todo, y ahora incluso estaba ayudando a pagar su boda. Ella era mi hija en mi corazón, aunque no lo fuera de sangre. Y no tenía idea de cómo decirle lo que su madre había hecho. Luego llegó el momento que cambió todo. Decidí que necesitaba hablar con Lucy de nuevo para averiguar qué pasaría a continuación. El divorcio ya estaba en primer plano en mi mente, pero quería al menos tener una conversación civil primero para que todo el proceso fuera sin complicaciones. Así que fui a la casa de su hermana, solo para que me dijeran que no estaba allí. Su hermana parecía confundida cuando le pregunté por ella, diciendo que Lucy se había ido el día anterior, alegando que volvía a casa para hablar las cosas conmigo. Pero no había vuelto. Sabía que solo había un lugar al que podría haber ido, pero no quería creerlo. Aún así, subí al coche y conduje hasta allí, y efectivamente, su coche estaba estacionado afuera de la casa de Anthony. No puedo describir el sentimiento que tuve en ese momento. No era solo ira, era algo más profundo que eso. Una rabia vacía, hirviente, mezclada con pura incredulidad que me provocaba ganas de aplastar algo. Me había traicionado una vez y juró que fue un error, juró que nunca volvería a hacerlo. Pero aquí estaba, menos de una semana después, justo de vuelta en su casa. No la enfrenté. Ni siquiera detuve el coche, no tenía sentido. Tenía todas las respuestas que necesitaba. En lugar de eso, volví a casa y esperé. No sé cuántas horas pasaron antes de que finalmente llegara. Ya era tarde. Parecía sorprendida al verme sentado en la sala. Le pregunté dónde había estado, y vaciló. Luego, mintió. Dijo que había ido a comprar comida. Ni siquiera tuve que insistirle, la culpa ya estaba escrita en su rostro como lo estaba la noche que confesó. Le dije lo que había visto, cómo había pasado por la casa de Anthony,
como había visto su coche estacionado allí. Ella buscó otra excusa, alegando que había dejado algunas cosas allí y necesitaba recuperarlas. Pero en ese punto, ya había perdido la capacidad de sentir algo más que frialdad y desapego. Trató de suplicarme, juró una y otra vez que quería arreglar las cosas. Pero si era imposible de arreglar antes de esta tarde, con la nueva mentira no había nada que hacer. El divorcio siempre fue la primera opción en todo esto, pero al menos esperé que tuviera algún remordimiento la primera vez. Pero no, podía seguir mintiéndome y engañándome en la cara como si no valiera nada para ella. Ella lloraba mientras intentaba hacerme reconsiderar, pero la decisión estaba completamente tomada. Subí a la habitación, cerré la puerta detrás de mí y no volví a bajar. No tenía idea de lo mucho que las cosas empeorarían. Desde el momento en que Lucy admitió lo que había hecho, supe que mi hijastra, mi hija, como siempre la había considerado, quedaría devastada. No pude hacerme a la idea de romperle el corazón de la misma manera en que el mío había sido roto, no cuando ella tenía todo su futuro por delante, no cuando estaba en medio de planear su boda. Así que decidí, al menos por ahora, mantenerlo en secreto. Sabía que el divorcio era inevitable. Sabía que la vida que habíamos construido como familia se estaba desmoronando, pero no quería arrastrarla a eso, no todavía. Pensé que tal vez podría decirle después de la boda, podría aguantar hasta entonces, pretender que las cosas no estaban tan mal como realmente estaban. Ella merecía eso. Pero las cosas no salieron como había planeado. Lucy había dejado la casa después de nuestra última pelea, y no estaba seguro de cuándo volvería o si volvería. Pasé el día en una niebla, incapaz de concentrarme en algo más que en todo lo que había sucedido. Apenas había comenzado a procesar mi propio dolor cuando, de la nada, mi hijastra entró por la puerta principal. Apenas tuve oportunidad de hablar antes de que comenzara a atacarme. Me dijo que no podía creer que abandonara a su madre de esa manera, que estaba siendo cruel y castigando a su madre por algo que estaba fuera de su control. No estaba pidiendo una explicación. Ya se había hecho su propia idea sobre lo que había sucedido. Yo solo me quedé allí, entumecido, incapaz de sacar una palabra. Para mi hijastra yo estaba tirando todo este matrimonio por un solo error que era fácilmente perdonable. Actuaba como si Lucy hubiera dejado la puerta sin llave cuando nos íbamos, no como si hubiera dormido con el mismo hombre con el que había jurado que era un monstruo. Sí, el divorcio de ellos fue bastante duro, y lo llamaba un monstruo por todas las cosas que vivió con él. Pasé 10 años criando a esta niña, 10 años siendo el padre que nunca tuvo, y ahora, en menos de un minuto, había decidido que nada de eso importaba. Ya había elegido su bando, y no era el mío. Quería preguntarle si siquiera sabía la verdad, si Lucy le había contado todo, cómo me había engañado, cómo había salido para aclarar sus ideas, pero en realidad había regresado directamente a Anthony. Pero no sabía si tenía sentido discutir eso con ella, si sabía lo que había sucedido y aún estaba del lado de su madre, no importaba mostrarle otra cosa. Finalmente, logré sacar una pregunta, algo como, ¿sabes siquiera lo que hizo? Y ella confirmó que no le importaba. Dijo que su madre ya se había disculpado y que yo era el que estaba siendo irracional por un simple error con el padre de su hija, que yo era el que estaba rompiendo esta familia porque no podía soportar una accidental infidelidad, que estaba actuando como un niño en lugar de tratar de arreglar las cosas. Eso me destrozó el alma. No sé cuánto tiempo estuve allí, solo mirándola, sintiendo nada más que vacío helado. Pasé días angustiándome sobre cómo decírselo. Quería protegerla, evitar que quedara atrapada en medio de este desastre, y sin embargo, ahí estaba ella, actuando como si yo fuera el que había hecho algo imperdonable. Fue entonces cuando me di cuenta de que ya la había perdido. Podría haber pasado horas explicando, podría haberle contado todo, pero no me habría escuchado. Ya se había hecho su idea antes de siquiera entrar por esa puerta. Lucy debe haberle contado lo justo para volcarla contra mí. Tal vez había retorcido la historia, pintándose a ella misma como la víctima. Tal vez mi hijastra simplemente quería creerle a su madre, porque creer otra cosa significaba admitir que todo se estaba desmoronando. De cualquier manera, el resultado fue el mismo, ella quería defender a una infiel y yo no era más su padre. Se dio la vuelta para irse, mientras seguía murmurando lo decepcionada que estaba de mí, como nunca pensó que sería ese tipo de persona, y luego, así de rápido, se fue. Ni siquiera miró atrás. Perdí a Lucy, y ahora también la había perdido a ella. No sé si algún día se dará cuenta de que defender a una infiel está mal. Pero sé esto, no voy a pagar por su boda. Ya no. Pasé los últimos días lamentando mi matrimonio, pero de alguna manera esto se sentía peor. Esperaba que la traición de Lucy me doliera, pero de alguna forma había mantenido una esperanza ingenua de que mi hijastra, la que veía como hija, todavía me vería como parte de la familia. Que incluso si perdía a mi esposa, no la perdería a ella también. Pero la perdí, y de la peor manera. Yo había intentado protegerla de esto. Había planeado quedarme para que su boda no se vea opacada por esto, había sido mejor padre que su padre biológico y su madre, pero así es como me devuelven el favor. Pero no iba a quedarme ahí esperando a que todo se arrastrara. Tomé mi teléfono y comencé a cancelar todo,
los pagos de la boda, el depósito del lugar, todos los compromisos financieros que tenían mi nombre. Había gastos que no eran reembolsables. Pero peleé por aquellas cosas que todavía faltaban pagar o los depósitos que sí se podían recuperar. Tuve que contar a los proveedores parte de mi historia para ganar su simpatía, y eso tuvo una buena recepción, por lo que recuperé gran parte de mi dinero. Luego llamé al prometido de mi hijastra. Le dije claramente que ya no iba a pagar por la boda. Me disculpé por darme de baja, por hacerlo en último momento. Le expliqué por qué no lo hacía y mi parte de la historia. Pero él debía saberla, porque no dijo mucho. Solo dejó escapar un breve y cansado suspiro y murmuró algo vago, como si no quisiera involucrarse. Esperé un segundo, esperando que dijera algo más, pero cuando quedó claro que no lo haría, colgué. Nadie en esa familia parece que le importa lo que estoy atravesando, así que no hay razón para que haga algo tan bueno por ellos como pagar por su boda. Lucy llegó a casa más tarde ese día. Lo hizo de tal forma como si pensara que todavía podríamos hablar y resolver las cosas. Ya podía notar que pensaba que me calmaría, que esto era solo un mal momento que podríamos superar. Comenzó a hablar, diciendo que no quería que las cosas terminaran así, que sabía que había cometido un error, pero que teníamos demasiada historia como para tirar todo a la basura. Le dije que no quedaba nada por salvar. Ya había hablado con un abogado, los papeles de divorcio estarían en unos días. Se quedó atónita por un momento, luego vino la ira. Comenzó a decir que estaba apurando las cosas en lugar de esperar a que las cosas se calmaran, que estaba actuando como un niño caprichoso que no puede ver un simple error como lo que es, un error y ya. Para buscar hacerme sentir culpable dijo que abandonarla a ella también era como abandonar a su hija, lo cual estaba mal de mi parte. Le dije que nunca había querido que mi hijastra estuviera atrapada en esto. Había planeado esperar hasta después de la boda antes de decir algo, pero fue ella quien se lo contó. Fue ella quien retorció la historia antes de que siquiera tuviera la oportunidad de explicarme. Fue ella quien se aseguró de que mi hijastra me odiara antes de que yo pudiera decir una sola palabra. Le pregunté, ¿realmente me odiaba todo el tiempo? ¿Mi hijastra solo me toleró porque estaba pagando las cuentas, o fue suficiente la manipulación de su madre para borrar 10 años de amor y recuerdos en una sola conversación? Lucy no respondió. Tal vez porque no lo sabía, o tal vez porque sí lo sabía y simplemente no quería admitirlo. Lucy intentó argumentar, tratando de decir que no era demasiado tarde, que aún podría arreglar las cosas con mi hijastra. Le dije que no iba a pagar por la boda. Lucy salió disparada después de eso, furiosa. Probablemente, haya ido a hablar con su hija, a descubrir cómo solucionar este problema. Pero aunque puedan hacerme cambiar de idea en este momento, ya está todo cancelado. No hay lugar para el evento, ni flores, ni comida, ni nada. Todos hemos tomado alguna decisión, algunas mejores decisiones que otras. Pero aquí está el asunto, es hora de que todos enfrentemos las consecuencias de nuestras decisiones. Edición. Para los que preguntan por qué el padre biológico era un monstruo para mi esposa. Su matrimonio fue difícil en varios aspectos, pero lo peor llegó durante el divorcio, cuando su padre intentó poner a su hija en contra de mi esposa. Lo logró por un tiempo, pero cuando todo se desmoronó porque las mentiras no podían sostenerse por sí mismas, tanto mi esposa y mi hijastra comenzaron a odiarlo. No demasiado por lo que hemos visto hasta ahora. Por eso creo que ellas ahora ven a su ex y su padre en mí, y están buscando una especie de revancha conmigo. Sin embargo, no creo que me lo merezca, pero es lo que me ha tocado. Actualización 1. Pensé que ya había terminado con este desastre, pero aparentemente, los desastres no habían terminado conmigo. Unos días después de mi actualización, luego de decirle a Lucy que retiraba completamente mi apoyo a la boda, recibí una llamada del prometido de mi hijastra. No sabía si lo estaban enviando ellas o si había decidido llamarme por decisión propia, pero sabía que se trataría de la boda. Más precisamente, que volviera a pagar por ella. Así que cuando contesté, esperaba un discurso que me hiciera cambiar de opinión. Pero no era nada de eso, rápidamente me di cuenta de que no tenía nada que ver con el dinero. Me dijo que había roto el compromiso. Dijo que ya no podía lidiar con todo el drama, que la forma en que mi hijastra reaccionó a todo esto, defendiendo a su madre infiel, le hizo darse cuenta de que esa no era la persona con la que quería pasar el resto de su vida. Aparentemente, después de que corté los fondos para la boda, ella perdió el control, no solo conmigo, sino también con él. Lo culpó por no defenderla y lo acusó de no hacer lo suficiente para convencerme de que lo reconsiderara. Comenzó a pelear con él por todo, y eventualmente, él tuvo suficiente. Así que se fue, y así, la boda se canceló. Bueno, técnicamente ya estaba cancelada, pero podía haber otra boda más adelante si conseguían alguien que la pague. Pero aquí está el giro, ambos me culparon a mí por eso. Él no lo dijo abiertamente, pero era obvio que estaba molesto conmigo por retirarme de la boda. Y mi hijastra, estaba absolutamente convencida de que esto era culpa mía. Pensaba que si solo hubiera dejado el pasado atrás y siguiera pagando, todo habría sido perfecto. Que si solo hubiera actuado como un padre, nada de esto habría pasado. Pero yo no soy su padre.
Su padre estaba con sus manos encima de mi esposa durante el funeral de su madre. Supongo que cada persona vive el duelo de manera diferente. Algunos llorando a la persona fallecida, y otros teniendo sexo con su exesposa de una relación tóxica. Casi me eché a reír, porque a sus ojos, ser un padre no significaba amor, respeto o cuidado mutuo. Significaba ser un felpudo y escribir cheques para la hija de su esposa infiel. ¿Debería firmar el cheque como señor felpudo, o solo felpudo está bien? Al menos he recuperado el humor durante este tiempo entre mi primera publicación y esta actualización. No discutí con él. Solo le dije, lamento que las cosas hayan terminado así, pero esto es entre tú y ella, yo no tengo nada que ver con eso. Luego colgué. Esperaba que eso fuera todo y una llamada sea lo máximo que tenga que enfrentar. Pero estaba muy equivocado, como se demostró poco después. Un día después, hubo golpes en mi puerta principal. La abrí y encontré a mi hijastra, a Lucy y a Anthony, el ex esposo. Por lo furiosos que estaban ya podía notar que esto tenía que ver con la boda. Lucy empezó primero, gritándome sobre cómo había arruinado el futuro de nuestra hija, cómo la venganza me estaba cegando, y usando a mi hijastra para llevarla a cabo. Que no podía ver que estaba destruyendo su oportunidad de ser feliz. No dije nada. Solo miré a mi hijastra, esperando que hablara, y cuando lo hizo, no hizo nada para salvar la situación, la empeoró aún más. Me miró directamente a los ojos y me dijo que todo esto era culpa mía. Que si hubiera sido un mejor hombre, si hubiera actuado como un padre, ella no estaría en este lío, que yo era el que había roto esta familia y que era egoísta por no perdonar a su madre. Estaba siendo egoísta, según ella, porque lo de ellos fue un momento de debilidad, por perder a alguien importante. Solo fue algo físico y mi esposa aún me amaba, que eso debía importar para mí. Pero estaba pensando en que solo yo podía tenerla y eso me volvía un controlador. Bueno, es bueno que la boda se canceló para su prometido, porque es una hermosa forma de pensar para la que iba a ser su esposa. La dejé desahogarse. La dejé decir todo lo que necesitaba decir, y luego, cuando finalmente se detuvo, le di la única verdad que importaba. Le dije, parece un poco controlador que no te importe que tu madre haya sido infiel y que quieras mi dinero. Yo también tuve un momento de debilidad y decidí cancelar los pagos de la boda, deberías perdonarme. Lo que dije lo dije porque estaba enojado, pero antes de que siquiera pueda responder, y porque era una respuesta que no me interesaba, le hablé en un tono más serio. Lo expuse todo. Le dije que durante 10 años, la había criado como si fuera mía, que le había dado todo lo que un padre le da a su hijo. No solo dinero, sino tiempo, amor, apoyo y orientación, nada de lo que el hombre parado detrás de ellas había hecho. Y sin embargo, en el momento en que su madre me engañó con su padre biológico, y yo me negué a tolerarlo, me tiró como si no fuera nada. Y ahora, después de todo eso, tenía la audacia de pararse frente a mí y actuar como si estuviera obligado a seguir desempeñando el rol de un padre. No, yo cumplí mi rol de padre a la perfección, pero ella no cumplió el rol de hija y eso nos trae a este momento. Si hubieras tenido esta conversación con tu madre en lugar de conmigo, ahora tendrías tu boda y a tu prometido. Pero tu prometido huyó, en cuanto se dio cuenta de que casarse contigo significaba ir preparando los papeles de divorcio, porque tarde o temprano lo engañarías y tu excusa sería igual de tonta que la de tu madre. Esto último fue lo que hizo despertar a su padre biológico, ya que Anthony no estaba dispuesto a dejarlo pasar. Intentó intervenir, intentó hinchar el pecho y actuar como si tuviera algo que decir importante e imponer respeto. Lo callé rápido. Le dije que se callara, porque no era más que un patético infiel que arruinó su propio matrimonio y luego ayudó a arruinar el mío, que no tenía derecho a entrar en mi casa y actuar como si tuviera algo que opinar en mi vida. Se puso rojo, pero no insistió. Debió haber visto en mis ojos que no estaba de humor para sus tonterías. Bastante cobarde de su parte, pero hasta ahora había dejado hablar a las mujeres solas, y él no había dicho nada, así que no estaba sorprendido. Lucy, sin embargo, redobló su postura. Dijo que no se irían hasta que yo asumiera la responsabilidad del dolor que causé, que al menos le debía una disculpa a mi hija. Y esa disculpa debía llegar con un resarcimiento económico, porque el dolor que causé no iba a repararse solo con palabras. Hacía mucho que no tenía una carcajada como esa. Debía pagar por lo que hice, pero ella con unas simples palabras podría excusas una infidelidad. Les pedí que se fueran o llamaría a la policía, porque no quería a nadie de ellos en mi propiedad. Lucy y yo teníamos un acuerdo prenupcial. Fue ella quien insistió en ello. Había sido quemada por su primer matrimonio, y no quería arriesgarse a perder dinero si las cosas iban mal. Ahora, ese acuerdo prenupcial era lo único que le impedía obtener un solo centavo de mí. Debo agradecerle a Anthony por eso. He perdido mucho en este tiempo, pero estoy dándome cuenta de que la gran cantidad de cosas que perdí eran cosas que mejor se mantengan perdidas. Actualización 2. El prometido de mi hijastra ha huido. Ha estado corriendo desde que canceló la boda y ya debe estar a 3 estados de distancia en este momento. Claro, corriendo figurativamente, pero ha puesto toda la distancia posible entre él y mi hijastra. Y esa es toda mi actualización, gracias por leer. No,
Todavía queda más por contar, queda un poco más. Gracias al prenupcial he conservado mi casa, mis ahorros y todo lo que me pertenece, mientras mi ex ha conservado todo lo suyo, que es poco. Nunca fue una mujer de ahorrar mucho, quizás porque cuando estaba con su ex él controlaba todo su dinero. Eso explica que cuando estaba conmigo solía gastar más de lo necesario, porque estaba libre. Es una de las razones por las que no pagó por la boda de su hija ella misma, además de que, por ser el padre, entre comillas, yo debía pagar la boda de la novia, lo cual es una tradición. Pero he estado leyendo sobre la tradición y no dice nada de las infidelidades, así que tomé una decisión ejecutiva porque no existía nada escrito sobre mi caso. Lo que me recuerda, porque seguro recibiré comentarios diciendo que no hay una tradición escrita que dice eso, que tengo que responder un comentario en particular. No me hice ninguna prueba de ADN porque es mi hijastra, eso está claro desde el principio. ¿Qué sucede en este sub? Que todo el mundo pide pruebas de paternidad, invierten en acciones de una de estas empresas. Hay algo que no sé, debería invertir. De todas formas, me ha hecho gracia, porque ven una infidelidad y piden una prueba de paternidad. Me pregunto si hacen lo mismo en divorcios donde no hay hijos, sería gracioso de leer. Mi ex intentó una nueva relación con Anthony, así que no era solo físico, había algo más. No solo buscó consuelo en él con sus partes íntimas esa noche. Pero todo terminó igual que la primera vez para ellos. ¿No era más fácil decirme que quería volver a intentarlo con su ex que esperar a un funeral? ¿Qué estará pensando la difunta madre de Anthony si es que vio todo eso desde donde esté? Mi hijastra, al menos, ha dirigido toda su ira ahora contra su ex prometido. Ha hecho una publicación, que ha puesto como pública, diciendo que solo se casaba con ella por su dinero. Pero no era su dinero, era mi dinero. De lo que se ha salvado ese hombre. Espero que alguna vez lo descubra y me envíe al menos una canasta de frutas frescas. No sé, eso podría ser un buen detalle. También acepto otros tipos de comida. Por eso me está dando hambre, así que quiero dejar esto e irme por algún bocadillo. Voy a extrañar esta comunidad, aunque no las pruebas de ADN. Edición, he recibido un mensaje privado que no sabe como una canasta de frutas, pero sí como unas disculpas y un agradecimiento por haberlo ayudado con mi hijastra. ¿A quién debería llamar ex también? Él también me contó que había hecho una publicación similar a la de mi hijastra, diciéndole que ella no tenía dinero, y hasta ahora iba ganando la contienda de me gusta.